Dios dirigió su atención a Sara, tal como había dicho, y Dios hizo por Sara lo que le había prometido. Así que Sara quedó embarazada y luego le dio un hijo a Abraham, siendo ya viejo, justo para la época que Dios le había prometido a él. Abraham llamó Isaac al recién nacido, el hijo que Sara le había dado. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando éste tenía 8 días de nacido, tal como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac, y Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que oiga esto reirá conmigo. Ella también dijo: ¿quién le hubiera dicho a Abraham? Sara sin duda amamantará un hijo. Y mira, le he dado un hijo en su vejez. Ahora bien, el niño creció y se le dejó de amamantar. El día en el que se le dejó de amamantar a Isaac, Abraham celebró un gran banquete. Pero Sara estuvo observando que el hijo de Agar, la egipcia, el hijo que ella le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Mi hijo Isaac no va a competir su herencia con el hijo de esa esclava. Pero a Abraham le dolió mucho lo que ella había dicho de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te sientas mal por lo que Sara te está diciendo sobre el muchacho y tu esclava. Escúchala, porque por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Pero del hijo de tu esclava también haré que salga una nación, porque él es descendiente tuyo. Así que Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se los dio a Agar. Él le puso todas las cosas al hombro, y luego los despidió a ella y al muchacho. Entonces ella se marchó y anduvo sin rumbo por el desierto de Beer-Seba. Con el tiempo el agua del odre se terminó, y ella empujó al muchacho bajo un arbusto. Después siguió caminando y se sentó sola a una distancia de un tiro de arco, porque decía: no quiero ver morir a mi hijo. De modo que se sentó a cierta distancia y empezó a llorar desconsoladamente. Entonces Dios oyó al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha escuchado al muchacho allí donde está. Levántate, ayúdalo a levantarse y sosténlo con la mano, porque haré de él una nación grande. De modo que Dios le abrió los ojos, y ella vio un pozo de agua. Así que fue hasta él, llenó de agua el odre y le dio de beber a su hijo. Y Dios estaba con el muchacho mientras crecía. Este vivió en el desierto y con el tiempo se hizo arquero. Él se fue a vivir al desierto de Parán, y su madre le consiguió una esposa de la tierra de Egipto. Por aquel tiempo, Abimelech fue con Ficol, el jefe de su ejército, a hablar con Abraham. Le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces. Por eso júrame por Dios aquí mismo que no nos traicionarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos. Júrame también que nos demostrarás a mí y a la tierra donde has estado viviendo el mismo amor leal que yo te he demostrado. Y Abraham le dijo: lo juro. Sin embargo, Abraham se quejó ante Abimelech de que sus siervos le habían quitado por la fuerza un pozo de agua. Y Abimelech le contestó: no sé quién hizo eso, tú no me habías dicho nada, y ahora me estoy enterando. Al oír eso, Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Cuando Abraham separó 7 corderas del rebaño, Abimelech le preguntó:
¿por qué has separado estas 7 corderas? Abraham le contestó, debes aceptar estas 7 corderas que te entrego. Esto será la prueba de que yo cavé este pozo. Por eso el lugar se llamó Beerseba, porque allí los dos habían hecho un juramento. Así que hicieron un pacto en Beerseba. Luego Abimelech regresó a la tierra de los filisteos con Ficol, el jefe de su ejército. Después de aquello, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre de Dios, el Dios eterno. Y Abraham se quedó en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. En este capítulo podemos afirmar que Dios cumple sus promesas. Siempre lo hace. No es a nuestro tiempo, pero lo hace. Pasó primero la situación en la que Sara pensó en que sería bueno que Abraham tuviera un hijo con su sierva. Y aquí vemos el desenlace de esa situación. Un niño se reía de otro niño por lo que recibía de su mamá de información. Pudiese ser también de otros niños o de haber escuchado algo y menospreciar al bebé Isaac. Cuando Sara se da cuenta de eso, se llena de coraje y le dice a Abraham que los despida. Me hace sentir tristeza cuando un hombre tiene que despedir a un hijo. Y es que hay casos tan repetitivos de esta situación. Hombres que tienen hijos en diferentes familias por diferentes circunstancias, pero se tienen que despedir de uno de ellos. Dios habla con Abraham porque ve su sentir y le dice, tranquilo, el muchacho va a estar bien. También de él voy a hacer una grande nación porque es descendiente tuyo. Y me imagino que Abraham sintió un gran consuelo y Dios cumple las promesas. Entonces él se queda en paz. Nada quita el hecho de que no fuera a estar viendo crecer a su hijo, estar a su lado, el enseñarle pues la vida. Solo confía en lo que Dios le ha dicho. Ese diálogo que tiene Dios con Abraham y le dice, no te preocupes, no tomes a mal lo que Sara te está diciendo, porque del hijo de Sara cumpliré la promesa que te hice, es con ella, con su hijo. Pues Dios suena que hace separaciones, que incluso le dice que no sienta tan fuerte porque con quien se va a quedar es con quien a él le parece bien y siempre luchamos con lo que a nosotros nos parece bien y con lo que a Dios le parece bien. Yo no hago la siguiente comparación en un sentido de sonar mal, igual con un ser humano, pero recordemos que Dios hizo la promesa de que Abraham tendría una numerosa descendencia antes de que estuviera con Agar por la indicación de Sara. 25 años estuvo esperando Abraham a su hijo y todo lo que vivió en esos años fueron momentos de ese cuarto de siglo. Dependió de haber creído, de haber dudado, de tomar decisiones equivocadas,
de esperar, de alentarse, de desanimarse. Pero el Señor cumplió y un año antes le visitó. Aquí dice, al año de la época en la que, de la temporada en la que Dios le había dicho a Abraham, se cumplió. Y entonces el cumplimiento de Dios está listo, está terminado. Los comportamientos del hombre son los que varían siempre. Ellos se van y algo que también voy a remarcar es cuando Dios le abre los ojos a Agar. Cuando se termina la provisión que le dio, considera que es el tiempo de morir porque no veía claro, a diferencia de Abraham, lo que iba a hacer de su vida. Ella pensaría, se va a morir él, luego moriré yo de tristeza y mejor no veo. Recordemos que la oración de Abraham y la confianza de él fue tan fuerte que pudo rescatar a su sobrino Lot. Y ahora en este punto que Dios le haya hablado a Agar, nos sorprende, claro, porque es Dios interviniendo directamente con el humano, pero es por la relación con un humano que puede interactuar también con otras personas para darles tranquilidad, para guiarles, para mostrarles un camino. Y luego se menciona ahí, me gusta mucho eso que dice, se le abrieron los ojos y entonces vio un pozo de agua. Cuando estamos en una circunstancia que creemos que es el fin, que no hay salida, lloramos y desahogarnos, hablar con Dios, siempre nos hará de provecho, porque nos deja ver el pozo de agua que tenemos al lado, donde podemos beber y donde podemos encontrar fuerzas para seguir, para retomar nuestro camino, para volvernos a enamorar. Dios es bueno y siempre nos escucha. Por último, Abimelech, al ver la vida de Abraham, su progreso, todas las cosas que ese hombre ha vivido, dice, pues Dios está contigo, todo lo que te dice es cierto y te va bien. ¿Cuántas cosas no llevaba Abraham para destacar su vida? Mencioné el rescate de su sobrino, el momento en el que fueron con el rey y Dios protege su situación marital del rey y de que una nación peque. Supieron de la promesa del hijo, ahí está. Entonces un rey lo ve y reconoce, contigo está Dios, así que vengo a pedirte que no me traiciones. Qué humildad del rey para decirle eso, porque quien no la tendría pensaría en la muerte, en amenazarlo, no en pedirle, porque fue una petición. Y reconoce que Dios está en la vida de Abraham. Incluso fue con Ficol, el jefe del ejército. Eso se llama temor, no miedo, no pavor, temor, temor correcto de estar en paz. Y Abraham lo jura. Ahora viene un reclamo de su parte, como el reclamo que tuvo Abimelech cuando pasó la situación de su esposa Sara y da la vuelta. Ahora él le reclama sobre un pozo. Qué manera tan educada de hacer tratos. Le estuviera reclamando de algo que se le quitó. Abimelech dice la verdad, yo no sabía. Y entonces Abraham le hace un regalo. ¿Dónde encontramos eso? En nuestros días, ¿quién haría un trato así? Y hacen un pacto. Abraham le dice, tómalas, esto es en prueba de que yo
cabe ese pozo. Si estuviera costeando el trabajo, aún lo vuelve a pagar. Si hace un regalo con la posibilidad de que Abimelech le crea o no, eso también es honorable. Y si es un pacto en el que Abraham da generosamente a unos animales para demostrar que se hizo algo malo, que se le quitó un pozo, a final de cuentas es solamente resaltar eso, y aún así le demuestra, mira, te doy esto. Pues son tratos increíbles. Un hombre con una relación con Dios, hablando con un rey sobre un pozo que se le quitó, y eso es lo único. No habla de más, no busca intereses, no busca escalar. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta los hombres. Hay que saber ser amigos como Dios lo estaba haciendo con Abraham.